Estamos pletóricos de orgullo de tener a la doctora Mónica Pinto, a quien no voy a presentar académicamente, porque, como dice mi amigo el poeta Eduardo Álvarez Tuñón, nadie presentaba a Carlos Gardel con el currículum. Me decía, con ustedes, Carlos Gardel. Así que yo simplemente... Pero yo soy más vieja que Gardel. Gardel canta siempre bien porque se murió a los 30. Claro, yo tengo el doble y un poco más. No se nota. Francamente, para todos nosotros es un enorme orgullo tenerla aquí con nosotros y para hablar un tema que nadie como ella, creo, conoce en la práctica. Así que, fiel a esta idea de no hacer la presentación de sus antecedentes, vamos a ganar cada minuto escuchándola. Muchísimas gracias por haber venido y por compartir con nosotros este tema. Gracias a ustedes por la invitación. Igual Muñolo, no Massa, pero Muñolo me mintió porque me dijo, es una charlita para los del departamento y de pronto me desayuné con el afiche, las fotos, comunicaciones. Bueno, la verdad es que yo lo había pensado como una cosa mucho más de entre casa, mucho más charlada. Igual me halaga muchísimo porque son colegas y son todos re valiosos. Entonces, que a uno lo inviten y encima le digan cosas lindas, yo soy así totalmente susceptible de caer en esta cosa de que también me gusta que me mimen. Pero bueno, fundamentalmente les agradezco la invitación y sí, seriamente pensé que era algo como lo que me había dicho Juan Pablo, una especie de ida y vuelta sobre esto, que sobre todo habíamos hablado de los DES, pero bueno, en especial derecho del trabajo, si se puede, y yo soy muy respetuosa de las incumbencias. Indudablemente todos los que están en esta sala deben saber muchísimo más del derecho del trabajo que yo, pero bueno, vamos a tratar el tema de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano. Lo que yo me propongo es hacer como una suerte de paneo para contarles por qué estos derechos, por qué el sistema interamericano. Básicamente porque es el sistema regional. En segundo término, porque es el sistema que se ha llevado la confianza de la gente en este lugar, digo, por razones históricas, porque fue el primero que a lo mejor reaccionó a la dictadura, porque fue el que vino a hacer la visita al lugar en el 79. El sistema interamericano es al que tributamos todos. Digo, la gente tiene un problema y lleva su caso al sistema interamericano, aun cuando el caso no cuadre dentro de los esquemas de admisibilidad del sistema interamericano. El sistema interamericano es un sistema altamente heterodoxo. Digo, si hay algo que no tiene el sistema es ortodoxia, y lo digo con todo respeto. Si las cosas que hace el sistema interamericano las quisiera hacer cualquier órgano de Naciones Unidas, esto ya tendría declaración de defunción de muchas décadas. No les cuento si los quisiera hacer el sistema europeo. Es imposible para el sistema europeo pensar la forma de reaccionar y la forma de avanzar del sistema interamericano. El sistema interamericano es básicamente un sistema que durante mucho tiempo reaccionó a la urgencia con mucho pragmatismo, pero también de una forma muy espasmódica. Digo, la urgencia se planteaba, había que responder y el sistema salía a ver cómo lo hacía. Y lo cierto es que el sistema interamericano también se dio una declaración unos meses antes que se la diera el sistema universal. No es cuestión de jugar a las carreras, a ver si te gané o me ganaron, pero bueno, en abril del 48, cuando se adopta la Carta de la OEA, se adopta la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que por supuesto los americanos, así los fans del sistema interamericano dicen, esta adelantó, es la primera, le lleva a la vanguardia de la Declaración Universal. Y lo cierto es que es una cosa distinta de la Declaración Universal, ¿no? La Declaración Americana es la declaración de este sistema, es una declaración para estados, lo dice el propio texto, que ya tenían un esquema constitucional en el que las libertades públicas habían entrado, básicamente porque probablemente una de las buenas cosas que tuvo el colonialismo es que solo se fue después de que en este lugar ya se habían puesto a leer a todos los iluministas. Y entonces cuando la Argentina se descoloniza, como se descoloniza la mayoría de las colonias españolas en América a inicios del siglo XIX, ya los tipos de este lugar se habían puesto a leer lo que habían escrito otros
y los que de este lugar salían escribían y publicaban en otros lugares, ¿no? Yo siempre cuento que Carlos Calvo publicaba en París y escribía en francés, pero bueno, como para saber. Entonces, la Declaración Americana es una declaración que lo que hace es trabajar sobre países cuyas constituciones ya reconocen libertades públicas, probablemente no derechos sociales, pero sí libertades públicas. Y es una declaración republicana, no hay posibilidad de pensar que haya una monarquía acá adentro. Está hecha con espíritu republicano, sobre todo cuando habla de los deberes, cuando dice todo el mundo tiene que pagar los impuestos, todo el mundo tiene que armarse en defensa de la patria. Tiene un montón de cosas que son típicas de este lugar y que hubieran sido imposibles de pensar en un esquema universal como el de la Declaración de diciembre del 48. Los derechos son probablemente muy parecidos. Porque además ya se había redactado esta, entonces todos los americanos que fueron a la redacción de la Declaración Universal venían con algún grado de entrenamiento previo. Pero lo cierto es que es una declaración muy difícil de transportar a otro contexto porque tiene notas que le son muy propias. Por cierto que al igual que la Declaración Universal, las dos son de la época en que los derechos humanos eran el gran conjunto, no había habido ninguna guerra fría que separara los derechos civiles y políticos de los económicos, sociales y culturales, y entonces se pensaba, como se debe pensar, que una persona no solo necesita el derecho a la vida, sino también el derecho a la salud. Digo, que hay la cuestión de que uno es uno solo y que la integridad de la persona y la dignidad de la persona requiere no solamente derechos civiles y políticos, sino algo más. Y entonces las dos declaraciones, la universal y la americana, tienen derechos económicos, sociales y culturales que entraron en el mismo grupo que los civiles y políticos que estaban allá adentro. Y lo cierto es que la Declaración Americana tiene muchas cláusulas, tiene un artículo 14 en el que se habla del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, y a una justa retribución, perdón. Y la Declaración Americana viene desde el artículo 11 más o menos hasta como el 16 o 17 son estos derechos: el derecho al descanso, el derecho a la vida cultural, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y la declaración va a ser un instrumento que además va a tener una vida jurídica más intensa que la de la Declaración Universal. No sé si más intensa es un buen calificativo. Probablemente sí, más intensa, y la otra tiene una aplicación más universal. La Declaración Universal de diciembre del 48 hasta el día de hoy es invocada para intentar abrir caminos. Pero esta se transforma, como dirían los penalistas, en norma de confronte en 24 horas, porque en realidad es la que va a ser evocada como la norma contra la cual hay que confrontar la conducta de los estados cuando se habilita el sistema de comunicaciones o peticiones. Digo, en 1970 el sistema interamericano va a empezar a reconocerle a la Comisión Interamericana la posibilidad de tramitar denuncias. Y las denuncias son por la violación de derechos humanos. Y el artículo X dice, por derechos humanos se entienden los derechos protegidos en la Declaración Americana. O sea, la declaración va a tener una función específica en el sistema de peticiones o sistemas de denuncias. Con el tiempo, la declaración va a seguir siendo la única norma de confronte para los estados que no entran a la Convención Americana, que son una buena cantidad de los estados del Caribe, y después los que se van yendo, tipo Venezuela, Trinidad y Tobago, etc. Y la declaración igual va a ser una norma complementaria, porque eso lo dice la Corte en el 89, en el ámbito para ensanchar el universo de los derechos protegidos. O sea que la Declaración Americana va a jugar más o menos en todas y va a tener normas a las que se va a volver, sobre todo en conexión con la Convención Americana. Yo, como pensaba que esto era de entrega, te lo voy a decir todo eso. Bueno, lo cierto es que cuando esto larga, la Comisión Interamericana tiene... al principio la comisión es como muy arriesgada diciendo cosas, ¿no? Yo encontré por ahí, esto está en un trabajo que te había mandado a Juan Pablo, que en el año 70, en un informe, la comisión habla de la necesidad apremiante de los procesos de reforma agraria. Yo fui 4 años relatora para Guatemala, del 93 al 97, y siempre tuve que encontrar medio diccionario para decir reforma agraria, de manera de que nadie me dijera que yo estaba hablando de la reforma agraria. Pero lo cierto es que al principio, a lo mejor porque
porque los gobiernos permitían que se hiciera esto. Lo real es que se manda a la comisión hablando de derechos económicos. En la misma época la comisión trata el caso de una tribu que después lo vamos a ver en la jurisprudencia de la Corte, Yaque Axá, que es una tribu de pueblos originarios en Paraguay, y va a decir, a esta tribu se le violaron todos estos derechos. Entonces cuando uno va a ver el caso, a ver qué es lo que la Corte dice sobre el caso, la comisión dice sobre el caso, en realidad el Estado Paraguay, Stroessner no le contestaba a la comisión, y entonces la comisión invariablemente le aplicaba la regla de la presunción de que si los hechos son verosímiles, hay presunción de verosimilitud, salvo prueba al contrario. Claro, salvo que uno vaya a mirar el expediente, si uno solo toma los resúmenes de jurisprudencia, te quedás con que la comisión habló de la violación del derecho al trabajo. En realidad todos estamos a que la víctima denunció violación del derecho al trabajo y no sabemos en qué condiciones. Pero bueno, lo cierto es que en el 69 se adopta la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya estaba en vigor, y hay un artículo 26 ahí, que a tenor de la Guerra Fría, de esta cosa de que hay que hacer algo que le guste a los del bloque oriental y algo que le guste al bloque occidental, el sistema no se da un pacto como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está redactado para que lo compre la Unión Soviética y sus amigos, que dice, todo Estado garantizará el derecho al trabajo, el Estado garantizará el derecho a la educación, el Estado garantizará el derecho, Acá hay un artículo 26 que, retomando lo que serían las obligaciones generales en materia de DES, que es que todos los estados tienen que adoptar las medidas necesarias de tipo nacional, internacional, con cooperación internacional en el medio, de modo de darle plena efectividad a esos derechos en la medida de los recursos disponibles. Esa medida de los recursos disponibles es la frase que más problemas causó. Todo el mundo cree que esto se puede postergar sine die, porque bueno, el Estado dice no tengo recursos, no hago nada. Y lo cierto es que esta no es la explicación, pero bueno, lo vamos a ver. Pero el artículo 26 lo que hace es hablar de la progresividad de los derechos, que es una característica de los derechos humanos, y además vincular ese artículo de lograr progresivamente la efectividad de estos derechos a las normas de contenido económico, social y cultural de la OEA. Es como que el 26 lo que hace es vincular a la Convención con la Carta de la OEA. Y ciertamente, teniendo en cuenta de que hay una declaración americana, que el sistema a partir del 88 sería un protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, que es exactamente lo contrario del pacto, en el sentido de que está redactado como si fuera un instrumento de los que se hacían para derechos civiles y políticos. Toda persona tiene derecho al trabajo, toda persona tiene derecho al salario justo, toda persona tiene derecho a la vacación paga, etc. La doctrina predominante del sistema es que los estados tienen la obligación de hacer efectivos estos derechos. Probablemente no esta tarde, no mañana a la mañana, pero que tienen que hacerlos efectivos. Cuando más adelante, a principios de este siglo, el protocolo de San Salvador entra en vigor, ese protocolo dice que hay dos derechos que son justiciables, que es el derecho a la educación y el derecho a formar asociaciones, que indudablemente incluyen a las asociaciones gremiales, pero que el resto por ahora no son justiciables, en el sentido de que no son derechos que se puedan traer a las instancias internacionales de reclamo. Pero el protocolo tiene también un sistema de informes, y cuando ese sistema se va a empezar a trabajar, esto era 2002, 2003, Argentina ya había ratificado el protocolo, y Argentina es la que propone, bueno, hagamos algo distinto. ¿Para qué cortar y pegar del informe que se manda en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Y entonces se propuso, y el sistema aceptó, no fuimos solo los argentinos, digo, Argentina y otros países, lo que se llamaron indicadores de progreso, que es básicamente, para decirlo muy rápido y muy mal, en lugar de ver la foto, ver la película. Y la idea del indicador de progreso es que el Estado siempre tiene la autonomía para decidir por dónde quiere empezar. Y entonces un Estado puede decir, bueno, yo quiero empezar con la salud, y voy a empezar con la salud de las embarazadas. Entonces, ok, empiezo por ahí. Pero para hacer esto, el sistema, digo, la Asamblea General de la OEA, donde esto se negociaba,
adoptó una serie de criterios. Y entre los criterios, después puedo contar la petite histoire de los criterios, pero entre los criterios está que la progresividad no es postergación sine die, no es parálisis. La progresividad es un sistema de movimiento continuo, donde la meta puede no estar al alcance de la mano ni ser inmediata, pero tiene que haber un movimiento hacia la meta desde el principio. De lo contrario, esto no es progresividad, es clausura por un tiempo y reabro cuando tengo ganas. Del mismo modo se definieron otros criterios como la no regresividad, la idea de que si el Estado adopta medidas que puedan resultar regresivas, tiene que tener una justificación para esto y le toca al Estado justificar por qué la medida es regresiva y no a la parte pedirlos. En fin, una serie de explicaciones que quedaron allí adentro. Entonces, el 26 sigue siendo, al día de hoy, si uno quisiera ser ortodoxo en la aplicación del Protocolo de San Salvador, la vía por la cual uno puede tratar los otros derechos económicos, sociales y culturales distintos del derecho al trabajo y del derecho a la educación y del derecho a formar asociaciones, que son esos expresamente previstos en el protocolo. Y lo cierto es que el 26 fue una de las bocas de entrada de toda la litigiosidad en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana, pero más la Comisión en su momento intentó entrar en una cantidad de casos de derechos económicos por el principio de la no discriminación, pero si vos no le das a ella la educación, resulta que todos los que están como ella la tienen y ella no, entonces ella es discriminada, pero terminan decidiendo una violación al principio de no discriminación en un derecho económico, social o cultural, y no tratando el derecho en civil. El 26 permite una lectura un poco más integral. Lo cierto es que si uno tuviera que calificar cómo es la lectura del sistema respecto de los DES hoy, 2 o 3 datos. Uno, la mayoría de las veces se entra por el artículo 26 y el 26 te lleva a la Carta de la OEA, el 26 te lleva a la Declaración Americana. 2, en muchos casos las partes no alegan los derechos económicos, la comisión no los levanta en la demanda ante la Corte y la Corte viene y dice, iuria, curia, no, yo traigo el derecho y lo tiro sobre la mesa. Y esto es notable. Notable en el sentido de que es evidente en una cantidad de casos, no sé si es notable porque está bien o está mal, digo, es notable que esa es la reacción del sistema. Y ciertamente ahora lo que se ve en los últimos casos es que hay varios jueces que en lugar de tratar derechos económicos, sociales y culturales como un desprendimiento de los derechos civiles y políticos, no sé, salud en el contexto de integridad, dicen podríamos tratar el derecho a la salud derecho viejo, digo, directamente, en lugar de entrar por esta vía. Digo, la Corte usa una mecánica para entrar a los DES que es un poco parecida a un viejo fallo de la Corte Argentina, Campodónico de Bebiacqua, que era un chico de 6 años que tenía un problema de cáncer y la droga que lo trataba, en el pool de las obras sociales le había tocado al PAMI dársela, pero era un pibe de 6 años. Un muy buen día alguien viene a prolijar todo esto y típico del burócrata bien aceitado, dice un pibe de 6 años no puede ser beneficiario del PAMI, trágate, lo borran y a los 2 minutos empieza uno de los casos judiciales más interesantes en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pero la Corte lo que hace ahí es juntar el derecho a la vida con el derecho a la salud y la Convención de Derechos del Niño, que es una de esas que son 180 grados. La Convención de Derechos del Niño es de las convenciones más modernas y entonces lo estudian al chico en todas las situaciones, el niño refugiado, el niño apátrida, el niño sin padres, el niño enfermo, entonces hay un lugar donde agarrarse. Bueno, es lo mismo que hace la Corte Interamericana en otros casos. La primera en avanzar en el iuria curianovit es la Comisión Interamericana y lo hace a inicios de este siglo en un caso de trabajadores aduaneros contra Nicaragua. Nicaragua, Ecuador y Perú son los 3 estados en los cuales normalmente se están dando los casos de litigio de derechos económicos, sociales y culturales. Ahí los trabajadores aduaneros tenían una serie de reclamos que pasaban
clásicos derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales, pero así como muy veladamente. La comisión ejerce el iure acurianovit y dice, pero Nicaragua firmó el protocolo de San Salvador que todavía no entró en vigor. Sin embargo, como es un tratado firmado que está esperando la entrada en vigor, Nicaragua tiene la obligación de no frustrar el objeto y el fin, que es lo que dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y entonces le dice, usted tiene la obligación de no frustrar el derecho al trabajo de los trabajadores aduaneros de Nicaragua. Y entonces consagra el artículo 14 sin demasiadas explicaciones, pero lo consagra allí. Unos años antes, como yo les decía, hasta ese momento el sistema venía hablando de la discriminación, ¿no? Valiéndose del principio de no discriminación. Y en un caso de los jubilados y pensionados del Uruguay, un caso de la década del 90, que la comisión va a desestimarlo porque no se verifica el agotamiento de los recursos internos, de vuelta. En atención a las dimensiones morales que el problema plantea, dice, tengo que decir algo. Y entonces habla de que el caso plantea también derechos económicos, sociales y culturales, y que la violación de esos derechos en el caso de especie podría involucrar, comprometer al principio de no discriminación. Es decir, no dice nada porque no tiene capacidad para decir, pero lo deja planteado, ¿no? No diría invención porque es una falta de respeto, pero una creación interesante del sistema interamericano que se produce básicamente en el contexto del caso de los niños de la calle de Guatemala de fines de los 90, es cuando la Corte habla del derecho a la vida digna. Dice que básicamente lo que pasó era que 5 personas habían sido acribilladas por las fuerzas del orden en Guatemala. Cada tanto en Guatemala pasaba esto, de que había limpiezas sociales y entonces morían todas las prostitutas, morían todos los menesterosos, estas cosas eran habituales en la década de los 90. Y en general, en muchas ocasiones pasaba con los chicos de la calle. Una ONG prestigiosa, Casa Alianza, que tenía sedes en varios lugares, seguía este caso hasta que consiguió el caso y entonces dijo, lo empujamos y lo lleva al sistema. Eran 5 personas, de las cuales 2 o 3, pero no todas, eran niños, eran menores de 18 años. Pero básicamente la situación de calle era la que llevaba el mayor peso y la Corte entonces trabaja la violación de todos sus derechos. Por supuesto, fueron privados de una detención legal, fueron privados de un juez contra el cual es controvertir la detención, fueron privados de muchas cosas. Pero cuando la Corte tiene que analizar cómo va a reparar a las familias de esos chicos, dice, estos chicos tenían derecho a una vida digna. Dice, no solamente el derecho a la vida como la privación de una muerte arbitraria. El Estado tenía la obligación de permitirles verificar un horizonte de vida en el que pudieran gozar de determinados derechos. Y en esa noción de vida digna quedan involucrados los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte vuelve con esto en una opinión consultiva sobre la condición jurídica de los derechos del niño del año 2002, lo vuelve a traer en el 2004 en un caso de Panchito López, que es el caso de la víctima en el Instituto de Reeducación del Menor, un instituto para menores en infracción de la ley, como se llamaban antes, en Paraguay, y lo vuelve a repetir en el 2005 en el caso Yaqueak Ya, que yo les decía que es la misma tribu que había logrado que la Comisión Interamericana en la década de los 80 diera por bueno su reclamo al derecho al trabajo. O sea, la noción de vida digna como un derecho a la vida que va más allá de la privación arbitraria de la vida y que comporta elementos sociales, culturales, económicos, la Corte la pone de a uno en esos casos. La jurisprudencia del sistema va a ser básicamente una jurisprudencia que va a tener mucha incidencia en el derecho a la salud y va a haber casos de derecho del trabajo. Pero el derecho a la salud, el derecho a la educación es uno de los que más veces va a estar. En el 2003 la Corte toma un caso de 5 pensionistas contra Perú
Básicamente el reclamo es un reclamo de seguridad social, eran los alcances de lo que serían los beneficios de seguridad social para los pensionados. Y la Corte le da la razón a una cantidad de agravios, pero no entra en el tema de la seguridad social, ¿no? Como que se queda en la puerta, menciona una observación general de derechos económicos, sociales y culturales, que es algo que a la Corte le sirvió, porque como el protocolo entró en vigor muy tarde y los Estados partes en el sistema interamericano son también partes en el pacto del 66, si el comité del pacto o el pacto decía algo, decía, bueno, principio pro persona, esto es lo que hay que aplicar, ¿no? Se agarraba de lo que decía el sistema universal. Lo cierto es que acá se agarra del sistema universal, pero dice lo contrario, les dan un palo por la cabeza. Dice que ella no va a tratar el tema de la seguridad social porque el número de personas que están presentadas como que sería muy poco representativo. Las palabras son, en función de las circunstancias de un muy limitado número de pensionistas, no necesariamente representativos de la situación general prevaleciente. En realidad, lo que la observación general 3 del comité decía era que esto podía tener en cuenta situaciones individuales, y estos 5 eran 5 individuales, punto, como uno quisiera. Pero bueno, esto también es típico del sistema y hay que saberlo, depende a veces por qué humor nos levantamos, ¿no? En el 2009 está el caso de Acevedo Buendía, que es un caso en el cual a la Corte le cuestionan su capacidad de decir derecho en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Y la Corte toma el argumento de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos, que es un argumento que se construye universalmente para tratar de mitigar los efectos negativos de la Guerra Fría y de los dos pactos, ¿no? Es decir, una vez que tomaron la baguette de derecho, la partieron en dos, esto produjo efectos. Y entonces esos efectos los intentaron mitigar enseguidita, pero no dio resultado. Los pactos son del 66, en el 68 Teherán vuelven con esto de que los pactos hablan de derechos interdependientes e indivisibles, pero nadie da mucha bolilla. En el 93, cuando se hace una conferencia general de derechos humanos en Viena, se vuelve con el tema de la interdependencia, la indivisibilidad y la universalidad. Y ese es el argumento que toma la Corte en Acevedo Buendía y dice que la progresividad y la no regresividad son dos notas de los derechos económicos, sociales y culturales y que tienen que quedar, que son dos temas respecto a los cuales la Corte puede entrar a actuar porque como conoce los otros derechos por el 26 puede conocer también de En el 2009 la Comisión Interamericana se manda con un caso que es el del Instituto de Previsión Social de Ecuador, si no me equivoco, no, de Nicaragua. Lo que hace la comisión ahí es encontrar una fórmula para ver si tiene que ocuparse de las actualizaciones de los montos de seguridad social de las personas. Los que entienden de esto suelen decir que lo valioso del caso es que aporta el método y que entonces ya hay un punto menos en discusión. El método está convalidado, aplicase el método del caso del Instituto de Previsión Social y esto sigue. Y se lo reconoce así, como un caso de estos que traen consigo un aporte interesante en materia de metodología. En el 2013 empiezan los grandes casos de salud que van a seguir en el 2015. En el 2013 es el caso Suárez Peralta contra Ecuador, que es un caso de mala praxis. Después en el 2015 está González Lluy contra Ecuador, que es un caso de HIV de una nena pobre con todas las cosas en contra en la vida, que resulta discriminada por el HIV, ella y sus padres, y que es también un tema de derecho a la salud. No la dejan acceder al banco de sangre por el tema del HIV positivo y otras cosas. Estos son los dos grandes casos de derecho a la salud.
En los dos casos, es decir, en el primero la Corte sienta una doctrina y en el segundo la repite. El segundo quizás tiene de más sazonado el cruce con los criterios de género, es decir, si uno quería tomarle criterios específicos a la víctima, tenía todos. Era una nena, era pobre, estaba enferma de SIDA, así que todos los parámetros de la discriminación se juntaban en la pobre niña. En Suárez Peralta la Corte entra entonces en el caso del derecho a la salud por la vía del derecho a la integridad. Y ahí dice que el Estado tiene obligaciones positivas, que el Estado tiene que hacer cosas. Salud está claramente en el protocolo de San Salvador, y acá lo que hace, como tenía que era un caso de mala praxis médica, lo que hace la Corte es meterse en la capacidad de supervisar y controlar los establecimientos de salud como una de las facultades del Estado. Le dice, bueno, esto no será un hospital público, pero usted tiene un marco normativo, usted tiene que aprobar estándares de calidad para ese marco normativo, y usted tiene que establecer necesariamente mecanismos de supervisión y fiscalización de lo que la medicina privada, más allá de la medicina pública, lleva a cabo en su territorio. Y entonces llega a la conclusión de que el Estado había incurrido en responsabilidad internacional por la falta de garantía y prevención en el derecho a la integridad, porque básicamente no habría supervisado y fiscalizado estas instituciones debidamente. El fallo es un fallo largo, como todos los de la Corte, son miles de páginas, que tiene un voto individual de Eduardo Ferrer MacGregor, que es el mexicano que hoy es el presidente de la Corte. Y Ferrer entra y dice, la verdad, yo estoy de acuerdo que el Estado violó esto y lo otro, pero no entiendo por qué no entramos directamente a contemplar el derecho a la salud en lugar de tomarlo como uno de los componentes del derecho a la integridad. Y entonces dice, el derecho a la salud se puede tratar de modo autónomo. El artículo 26 de la Convención Americana está sometido a los criterios del 1.1. Esta es una vieja elaboración de la Corte desde el primer caso, que es Velázquez Rodríguez, en el cual la Corte dice que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, que es lo que dice el artículo 1.1, se aplica respecto de todos y cada uno de los derechos protegidos. Así como esto se le aplica al derecho a la vida, al derecho a la justicia, al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, etc., la Corte, acá Ferrer dice, también se le aplican los derechos económicos, sociales y culturales que entran por la vía del 26. Entonces, esto hace al 26 no solo justiciable, sino también una aplicación concreta de los principios de interdependencia e indivisibilidad. Pero obviamente, esta es la opinión de un juez, no es un fallo de la Corte. Cuando se llega a González Llull contra Ecuador, que es 2 años después, que es también que yo les decía del HIV, en el tema de salud, la Corte enfoca como un contenido del derecho a la integridad, y en el tema del derecho a la educación, porque estaba también ahí la variante de que a la nena no la dejaban entrar al colegio por el tema de su enfermedad, etc., la Corte va a resolver el derecho a la educación como un derecho por el protocolo de San Salvador, no tiene ningún problema, el protocolo le permite tratar el derecho, pero va a tratar la cuestión de que la niña fue discriminada en ámbitos educativos y en ámbitos hospitalarios a través del principio de no discriminación. O sea, vamos a ver ahora que Ferrer MacGregor es presidente si logra convencer a sus colegas o si sigue poniendo opinión separada. Y lo último que tiene la Corte, que es como si uno lo hubiera dejado para la frutilla del postre, es Lagos del Campo contra Perú, que es el caso del 2017. El señor Lagos del Campo es un señor que trabajaba en relación de dependencia y que presenta un reclamo contra su país, y volvemos a los clásicos del sistema. Ni la comisión ni el señor levantan el derecho al trabajo cuando se presentan ante la Corte. La demanda ante la Corte la escribe la comisión, esto es sabido, pero el sistema interamericano, con lo heterodoxo que es, tiene una tercera parte, que no es parte, pero que está ahí y que dice todo el tiempo lo que tiene que decir, que es la víctima. Y la víctima no habló del derecho al trabajo. Pero la Corte dice, a todo lo largo de este procedimiento se ha venido hablando del derecho al trabajo. En las instancias nacionales se habla de lo que pasó en el juzgado de primera instancia, en la Cámara, en la Corte. En todo esto fue por el derecho al trabajo. Y acá estaba el derecho al trabajo. Y después, cada vez que el señor dijo tal cosa, dijo...
Y entonces, claro, uno dice a ver si la Corte tiene razón, y entonces uno pone un buscador y pone trabajo y tenés 374 veces en esas no sé cuántas hojas se habla del trabajo, o está la palabra trabajo. Entonces la Corte dice, Yuria Kurianovich, yo voy a entrarle al derecho al trabajo. Y lo voy a hacer porque yo puedo contemplar todos los derechos, porque yo tengo jurisdicción plena sobre toda la Convención y sus artículos, porque los derechos económicos, sociales y culturales son interdependientes e indivisibles, y porque el 26, y acá sí tomamos la doctrina Macreo, ¿no? Llegamos, el 26 está sujeta a las obligaciones generales del artículo 1.1 y del 2. El 2 es adoptar las medidas legislativas, y entonces el derecho al trabajo surge de las normas, o los derechos laborales surgen de las normas económicas de la Carta de la OEA. La Declaración Americana, cuando enuncia los derechos esenciales del hombre, menciona el derecho al trabajo, eso es verdad, el artículo 14 habla del derecho al trabajo, dice la legislación nacional peruana contempla el derecho al trabajo, y el derecho al trabajo está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 6, en el 26 de la Declaración Universal, incluso la Carta Social Europea trata el derecho al trabajo. Y entonces la Corte considera el derecho al trabajo y señala de que el señor Lagos del Campo había sido privado injustificadamente de su empleo y por lo tanto habría sido violado su derecho al trabajo. Muy sencillamente, esto es básicamente el recorrido que el sistema tiene hasta el día de hoy. Las variables más habituales dentro del esquema de la Corte y de la Comisión es tratar de que la brecha entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales sea lo más pequeña posible, el considerar en la medida en que sea posible que todo lo que está adelante es justiciable, y en este sentido, digo, yo le doy la razón, no sé si yo lo haría del mismo modo que la Corte, pero hablar de derechos que no son justiciables requiere que modifiquemos algo. O son derechos y son justiciables, o son promesas y no son justiciables. Hablar de que un derecho no es justiciable es como muy difícil. Y después, hasta el día de hoy, básicamente, no sé qué es lo que va a seguir con Ferrer como presidente, pero hasta el día de hoy parecería de que, por la vía del enfoque integrado, de que un DESC entre dentro de la óptica de uno de los derechos que claramente la Corte tiene que considerar, porque además a la Corte le llegan mezclados, no es que le viene solo un caso de DESC. En general, si le viene un caso de DESC es porque tampoco hubo justicia o algo por el estilo. Entonces, considerar que el derecho económico entra dentro del paraguas más grande del derecho sobre el cual claramente ella tiene competencia, bueno, y alegar la teoría de la interdependencia y la indivisibilidad. Digo, por esos caminos la Corte anda. Pero bueno, a lo mejor también tenemos más novedades. En las últimas versiones, desde el 2016 también, la Corte asentó sus políticas de género, así que se llegó a decirle a un médico que había actuado en clave machista. No, paternalista, perdón, clave paternalista. Lo cual no es poco, teniendo en cuenta de que esa es una actitud habitual de los médicos y nunca nadie se las dice. Que se nos diga una Corte me pareció como dije, bueno, capaz que tenemos novedades. Bueno, esto es el colorín colorado, el cuento termina. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien quiere aprovechar y hacerle alguna pregunta o algún comentario complementario? No, más que una pregunta, felicitar, perdón por lo obsecuente, pero esta actividad me parece fundamental para nosotros los laboralistas, que a veces estamos muy acostumbrados a ver nuestro trabajo exclusivamente desde nuestro ámbito fijo de la ley de contrato de trabajo y convenios colectivos, por ejemplo, y abrimos un poco el panorama y ver el mundo del derecho internacional de los derechos humanos y las alternativas que nos brinda la Convención Americana en este caso y el Protocolo de San Salvador en particular, y el uso de esas herramientas me parece que es un muy buen elemento para nuestro ejercicio de la profesión, pero también para nuestra labor académica, considerando que muchos de los que estamos aquí presentes también nos desempeñamos como docentes de la facultad, así que nada, más que nada
congraciarme de esta buena actividad. Bueno, muchas gracias. La decisión. Eso es para decir que yo no sé derecho de trabajo, en realidad. Por eso yo miento, yo no sé nada de derecho de trabajo, pero de esto algo. Dígame. Lucas. Hago una pregunta, no sé si estoy saliendo un poco del tema, pero Fontevecchia, ¿no? Digo, hay un consenso dentro de los especialistas del sistema interamericano sobre si la Corte Suprema, nuestra Corte, hizo bien o mal al sentenciar en Fontevecchia, es decir, hasta dónde lo que diga la Corte Interamericana, digamos, es obligatorio para el Estado y si el Poder Judicial es o no es, en ese sentido, parte del Estado. A ver, el Poder Judicial es parte del Estado, Sí. no porque lo diga yo, sino porque lo dijo el Poder Judicial ¿cómo se llama este caso? En Ekmechian contra Sofovich, ¿no? En julio de 1992. El Poder Judicial no integra el gobierno, pero es un órgano del Estado, por lo tanto, ante la alternativa de que el Estado incurra en responsabilidad internacional, esta Corte puede cumplir su función haciendo tal cosa. Esa fue la posición de la Corte en Ekmechian. Yo creo que Fontevecchia fue una mala decisión, por decirlo rápido y mal. A ver, el Estado puede desdecirse de lo que hizo, y así como Trump ahora va a deshacerse de un acuerdo nuclear y qué sé yo, podría Macri o el que esté en el Balcarce 50 decir no nos interesa más el sistema interamericano, nos mandamos a mudar. Pero lo cierto es que hoy el tema es que la decisión de la Corte en Fontevecchia llega después de muchos años en que la Corte ha estado estableciendo doctrinas sobre este tema. Digo, no es la primera vez que la Corte va para atrás en una cosa de esta. Pasó cuando los casos de la tablada, cuando Acosta y Fenichetti, que fueron casos de fines de los 90, pero la Corte recién había empezado a abordar con estos puntos en el 95, Ekmechian, monjes contra la Universidad de Buenos Aires, Capela Virginia, Convención Constituyente, y recién había salido. El problema es que Fontevecchia aparece en 2016, ¿no? Hace 2 años. O sea que la Corte tenía mucho recorrido haciendo cosas, y la Corte además era una Corte que, según nos contaba la propia Corte, esto formaba parte de la política de Estado de la Corte. Digo, nos guste o no nos guste la Corte que dirigió Lorenzetti, lo cierto es que esa Corte tomó muchas decisiones sumamente ajustadas en materia de derechos humanos. Más allá de esto, si el señor era lindo, si era feo, si los que lo acompañaban estaban bien o estaban mal, pero digo, la jurisprudencia de la Corte en los últimos 15 años o 20 nos colocó entre los países que mejor tratábamos estos temas. De hecho, es a raíz de eso que a mí me tocó escribir sobre Fontevecchia, porque me dijeron, en tu país hablan también de estas cosas, ¿no nos contás cómo tratan esto? Y a la segunda prueba de imprenta me aparece Fontevecchia. No, la primera Fontevecchia, dije, no, ya va a pasar. Y en la segunda ya estábamos ahí, estaba Muiña en el camino, dije, bueno, algo hay que decir. Pero digo, eso es lo que me parece. Ahora, si uno lo quisiera analizar en términos de argumentación, creo que la argumentación que parece impecable. Yo voy a hacerle caso a usted en la medida en que yo esté convencido de que usted actúe en su competencia. Me parece que es objetable desde el punto de vista de la regla general de derecho, que dice que cada tribunal es juez de su propia competencia, el competence de la competence, como dice. Y me parece que es la destrucción lisa y llana, es pasarle un caterpillar al sistema de derechos humanos. Porque si en el sistema de derechos humanos uno va a dejar que el Estado responsable de la violación diga si la decisión de la Corte fue tomada en ejercicio de su competencia o más allá de ella, es algo así como decir, muchachos, no se preocupen que nunca se va a implementar ninguna decisión de la Corte. Porque total, en el momento que la toman le decimos, no sabe qué, usted se extralimitó. Esto es lo que me parece. Yo lamento que hayan tenido el episodio de Fontevecchia, la verdad que lo lamento mucho. Lo lamento mucho porque me parece que intentaron borrar con el codo cosas que habían escrito. Y digo, si nos tenemos que poner a hacerle la autopsia a cada una de las sentencias, seguramente discrepo con muchas cosas, pero digo, globalmente es una jurisprudencia que nos había hecho andar para adelante. Con argumentos que la propia Corte tomó. Digo, este es el otro de los problemas que tenemos.
que a veces compramos un argumento en 180 grados y no nos damos cuenta que si ya estamos en la otra punta es muy difícil venir para atrás. Pero bueno, los compró la jurisprudencia argentina, no nosotros. Entonces esto es un tema. Entonces yo no sé qué es lo que va a pasar. Por cierto que pasaron otras cosas. A ver, si uno toma la declaración de la Corte preocupada porque la última recomendación de la Comisión Interamericana respecto de la prisión domiciliaria de Milagro Sala no se estaba implementando, uno dice, bueno, creo que alguien escucharon. Porque a ver, ¿por qué la Corte tiene que salir a ver? Cuando ni siquiera tenían caso la Corte. Entonces, querrá decir que esto lo hicieron. Obvio que la Corte Interamericana, que se dio cuenta de que Fontevecchia venía mal, después de maltratar a todos los abogados argentinos que fueron a la audiencia, les dejó una pelota picando ahí, que permitió que hubiera una anotación marginal, como que en la sentencia que había que dejar sin efecto, como que hubo una sentencia de la Corte Interamericana que dijo tal y tal cosa. Pero bueno, digo, desde entonces la Corte no se ha pronunciado nuevamente con rigor sobre ese tema. Y después vino Muiña, donde también embarró mucho las cosas. Se olvidó de las características, digo, aplicó un derecho penal internacional que era anterior a la Segunda Guerra, porque prescinde de la noción de crímenes de lesa humanidad, que es alguna de las acreencias del derecho post Segunda Guerra Mundial. Pero eso es malazo con la Corte. No me caracterizo por tener un buen talante respecto a Fontevecchia. Doctora. Sí, quería hacer una consulta, doctora. Con respecto, usted habló del sistema de informes del protocolo de San Salvador y dijo que se había intentado salir de lo que tenía como el patrón principal en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y habló de indicadores de progreso, y yo quería si podía desarrollar un poquito estos indicadores de proceso, resultado y no me acuerdo otro lugar. Usted sabe cuáles son, No, porque todo eso no lo dije yo. Ahí la tenés que invitar a Laura Pautasi, que es la señora que presidió el grupo de trabajo. Pero me parece muy interesante. Yo soy la mamá de los indicadores, pero ella fue la que los crió y les dio de normal. Ah, bien. Los indicadores, a ver, cuando el protocolo de San Salvador decía que había que hacer un informe sobre cómo los estados estaban implementando cada uno de los derechos protegidos, que es lo mismo que dice el Pacto del 66. Los derechos no son exactamente iguales, pero de nomenclatura son iguales, las extensiones de los derechos pueden variar. Y la verdad que hacer un procedimiento cortar y pegar era terrible. Y en ese sentido la Cancillería era la de Bielsa y el número 2 era Tayana en ese momento. Permitió que uno pudiera poner sobre la mesa algo que permitiera acortar la excusa del Estado de no tengo plata, partiendo de la base de que todos los estados tienen plata para hacer cosas, aunque tengan poca. Y si tienen muy poca es porque muchos se abrieron los bolsillos y se llenaron Y de... derribando el mito ese de que los derechos civiles no cuestan y los económicos. Bueno, estamos de acuerdo. Nadie nunca compara el presupuesto de justicia con el de educación para decir por qué. Digo, no estoy diciendo que haya que quitarle plata a justicia. Todos los pero derechos salen bueno. plata también. Exactamente. Entonces, la idea era, el Estado tiene que asumir una obligación, decir dónde la quiere empezar. Y eso va para adelante y no vuelve para atrás. Si solo te preocupas por vacunar a las embarazadas, el año que viene no podés decir que no vacunas más embarazadas. Eso puso primera y partió. Al lado tendrás que decir qué es lo que hacer. Y no se te ocurra decir que, no sé, que bajás un año de educación gratuita en la primaria, porque el de al lado tiene una primaria paga, porque vos siempre la tuviste gratuita. Es decir, era algo así como dejar comprometido al Estado con políticas que el mismo Estado pudiera decidir desde el principio. Entonces, tomar indicadores para cada derecho que tuvieran en cuenta. ¿Cómo los bajaste? Porque hay un montón de estados que dicen, no, nosotros ratificamos, está todo bien, pero no los podemos aplicar. Y vos decís, ay, ¿por qué? Porque no los hemos domesticado, que es la nueva palabra por el ingreso al derecho interno. Y eso es un anglicismo total, es domestic law por el derecho interno. No los domesticamos. Y con eso, bueno, no, necesitamos que entren al derecho nacional. Y uno dice, estas son típicas respuestas de estados subdesarrollados que no quieren poner un peso. Los británicos tardaron unos 20 o 30 años en domesticar a la Convención Europea. Pero bueno, como ahora se van, la verdad que trabajaron a medino botón. Pero lo cierto es que los nuestros te dicen no es derecho interno. Entonces digo,
Y como no es derecho interno, no la pueden aplicar. Si eso fuera en la Argentina, más allá de que la voluntad política es siempre difícil de doblegar, uno podría decir, la Corte desde el año 30 tiene dicho de que los tratados se aplican por los tribunales nacionales. Esa es la Corte esa vieja que solo sabía de las relaciones entre estados, sabía que los tratados se podían aplicar. Entonces la idea era armar indicadores por grupos de derechos y tener criterios que fueran transversales. El criterio de género, el criterio de la diversidad, poblaciones indígenas, poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. O sea, hay contextos en los cuales los temas de seguridad en ciertos ámbitos, la población juvenil está muy expuesta. Y no sea de la clase más pobre o la más alta de la sociedad, digo, caen todos en la misma. Entonces, sí, quienes estuvieran en situación de mayor vulnerabilidad, cuestiones que tuvieran que ver con la condición o la participación política, y algún criterio transversal más que no me estoy acordando. Y para cada uno de ellos había que identificar indicadores. Para eso se pensó en un grupo de trabajo. La idea era que el grupo de trabajo lo tenía que liderar la comisión y que tenía que estar en el ámbito de la comisión. Pero las épocas eran complicadas porque Chávez estaba de presidente de Venezuela y tenía pleito pendiente con el secretario ejecutivo de la comisión, que era Santiago Cantón, y entonces no había forma de lograr de que Venezuela aceptara nada que fuera a hacerse en la comisión. Yo me acuerdo que el negociador argentino estaba en Washington y me llamaba y me contaba. Yo le decía, vos tenés que decirle a todos los venezolanos que Cantón mañana se gana la grande, deja ese puesto y que lo va a tomar otro. Y que esto tiene que seguir. Bueno, por supuesto, ganó Chávez, el tema no entró a la comisión. La comisión trabaja con ellos, de hecho hay una comisionada hoy, pero hay un miembro de la comisión en el grupo de trabajo, pero el grupo de trabajo no es un grupo de trabajo de la comisión. Y está presidido por un experto independiente. Ahí también hicimos una cantidad de líos para sumar al experto independiente un académico, siempre pensando en estas cosas muy argentinas de que, qué sé yo, Abramovich fue comisionado, pero también es profesor regular, o cosas por el estilo, de que lo que no entraba por derecha entraba por izquierda. Pero bueno, finalmente lo logramos con Laura Pautasi, ¿no? Entonces Laura presidió un grupo de trabajo que se encargó de la formulación de los indicadores y que recibió la primera etapa de informes a partir de los indicadores. Hacer un informe periódico es muy difícil en cualquier lado, este o el otro, porque requiere en un país como el nuestro derribar 25 jurisdicciones, las 23 provincias, más la ciudad autónoma, más el orden federal. Todos creen que le estás pidiendo algo porque le vas a imputar algo y nadie tiene demasiada cuenta de cómo hay que hacer las cosas. Y hay que tener un lugar que sea el clearing house, donde se mezcle todo y donde salga ordenadito, que es un trabajo importante que hasta ahora lo venía haciendo la Cancillería. No sé ahora, pero digamos que hasta el final del gobierno anterior lo hacía la Cancillería. Lo cierto es que esos informes lo que tendrían es la virtualidad de que por la vía del indicador de progreso vos no solo sabés qué cosas el Estado está haciendo respecto de la consagración y la implementación de un derecho, sino que también de algún modo se puede identificar la población beneficiada. Porque la otra cosa de toda esta es que en algún momento la gente se va a levantar y va a decir, ustedes todos los expertos de derechos humanos se la pasan viajando entre Ginebra, Washington, Nueva York y no sé qué, ¿y nosotros qué? Entonces digo, si quieren seguir paseando entre Washington, Nueva York y Ginebra, hay que ponerle cosas a disposición de la gente. Y tienen que ser cosas que la gente vea, porque el informe el otro en el que vos decís, sí, la Corte consagró, sí, la Corte consagró para un caso. Salvo que lo que la Corte haya dicho se haya transformado en una política pública, que en el caso de los DES es siempre difícil, porque si fuera porque lo dijeron los tribunales argentinos han sido muy rápidos en consagrar derechos económicos, sociales y culturales. El tema es que cada vez que vos necesitas una prótesis no tenés que tocar la puerta del juez. Digo, tiene que haber una política pública para esto. Y en DES que es más difícil de que se traduzcan en políticas públicas. Entonces, bueno, hay un documento último que es del 2017 o 2016. ¿Hasta cuándo se llega? O sea, ¿cuál es la última novedad respecto a ese informe periódico? ¿Cuál es el último? Ese último informe es el último informe con todos los indicadores de progreso ya definidos y creo que tiene los resultados de la primera ronda, porque se habían dividido los derechos en dos grupos. Sí.
porque si no es muy difícil abarcarlos todos juntos. Y entonces creo que eso fue al final de la primera ronda. Ahora empezaba la segunda ronda de derechos. Pero hay que traer la pauta, así que saben mucho más que yo de eso.